Quiero que vayamos en nuestras Biblias a el libro de los Salmos y luego Isaías 61. Son las dos citas principales donde vamos a estar. Salmos 95, dos capítulos, el 95 y el 81. Y luego Isaías 61. Y las otras citas usted las va a anotar, usted las toma nota o las puede abrir también. Primero Dios, las tendremos en las pantallas también. El título de esta mañana, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el anuncio del acontecimiento eterno, ¿verdad? La realidad de lo que en Cristo el Padre hizo para nosotros. Es ese anuncio. El Evangelio es para los quebrantados. ¿Qué es el Evangelio? Es el anuncio para ¿quiénes? Para los quebrantados. Hermanos, hay una palabra clave en esta mañana que yo quiero que usted pueda ponerle atención y es la palabra abierto. El Evangelio es el anuncio de que Dios nos hizo parte de Cristo y nos puso en un estado de apertura. Apertura, abiertos. La salvación, ¿qué es? Dios volviéndonos al estado de estar abiertos. Dios trayéndonos a estar abiertos para participar de su vida. Hermanos amados, la independencia, creer que no necesitamos a Dios, o el orgullo, la soberbia, nos endurecieron para recibir la vida de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Es importante definir estas cosas. ¿Qué produce el pecado? El pecado nos cierra. ¿Qué hace el pecado? La independencia, lo hemos definido una y otra vez. Pecado es la independencia de Dios. ¿Qué es lo que hace el pecado? Pastor, ¿por qué es tan grave el pecado? Porque el pecado nos cierra para Dios. Es importante que usted ponga atención a esto, resalte, anote esto, porque ese es el efecto del pecado, cerrarnos a Dios. Puede confesarlo, el pecado me cerró a Dios. ¿Y qué significa eso de cerrarnos? Una planta necesita estar expuesta a la luz del sol para que se produzca en la planta un efecto llamado fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta recibe la energía del sol y recibe la glucosa para energía y para todas las funciones vitales de la planta. ¿Qué pasa si la planta no recibe el sol? Se termina marchitando, se termina secando. ¿Por qué? Porque se cerró a la luz del sol o la encerramos a la planta a recibir la luz del sol y termina secándose. Es maravilloso que esta realidad solamente nos habla de también funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, mis hermanos, el corazón bombea la sangre a todo el cuerpo para transportar oxígeno y nutrientes a todos los órganos. El corazón es el encargado de ser ese motor de bombeo. Está bombeando. Todos los órganos del cuerpo necesitan el oxígeno, necesitan los nutrientes que van en la sangre. Si se detiene el corazón, si se bloquea el corazón, un corazón cerrado, obstruido, va a producir fallas en nuestra constitución, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Esos son los paros cardíacos, esos son los infartos. Es una mala función del corazón que luego termina afectando a todo el cuerpo. Un corazón cerrado, un corazón bloqueado afecta a nuestro cuerpo físico. Y quiero mencionarle una realidad más que es parte de nuestro cuerpo y que yo estoy maravillado cómo Dios nos diseñó. ¿Cuántos saben que nuestro cuerpo está conformado por órganos, los órganos por tejidos y los tejidos están formados por células? La célula. La célula es la constitución básica, elemental de nuestro cuerpo, de los tejidos. Cada célula, usted tiene que entender esto, mis hermanos, tiene una membrana celular que la rodea. Toda célula, pensemos de la célula como una esfera. Y
toda célula tiene una membrana celular que la rodea y actúa esa membrana celular como una puerta a través de la cual la célula recibe nutrientes y energía que son necesarios para funcionar correctamente. La salud y vitalidad de la célula dependen de un factor. ¿Cuál es ese factor? Que la membrana celular haga su función, que la membrana celular esté abierta y receptiva para permitir que los nutrientes esenciales ingresen al interior. Si la membrana celular no se abriera a lo que la célula necesita para funcionar y prosperar, entonces vienen las enfermedades celulares. Y esto no solamente que daña a la célula, terminará afectando a todo el organismo. Por ejemplo, la diabetes tipo 2, una enfermedad que ha cobrado tanta popularidad en este tiempo. La gente se está enfermando de esta enfermedad, diabetes tipo 2. ¿Qué es la diabetes tipo 2? La célula necesita recibir la insulina. ¿Para qué? Para procesar la glucosa y transformarla en energía que necesita la célula. ¿Qué pasa, hermanos, cuando la célula no recibe o resiste la insulina? No puede procesar la glucosa y la glucosa se queda en la sangre. Y es por eso que el páncreas hace un trabajo todavía más fuerte para producir insulina, para procesar todo el azúcar en sangre, pero resulta que la célula no la recibe. Eso se llama resistencia a la insulina. Las células resistiendo, no, la célula cerrada a la insulina para procesar la glucosa. Y entonces vienen las enfermedades. El páncreas llega un momento donde se agota, y un páncreas agotado luego, entonces, ¿qué pasa? Comienza a subir, se disparan los niveles de azúcar, porque la célula no procesa, no responde. Una célula cerrada. De la misma manera, cuando tú y yo nos cerramos, empezamos a padecer. Otro ejemplo es el cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es que las células ya no responden al sistema inmunológico como debería responder y no acaba con las células malignas. El cuerpo no puede responder para destruir lo maligno, porque todo lo maligno, el sistema inmunológico está diseñado ¿para qué? Para acabarlo, para matarlo. ¿Qué pasa entonces? El cáncer son células que no están respondiendo a los impulsos, a las señales que se les está enviando. Y un poco de enfermedades más. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el principio? Se cerraron. Hermanos, nosotros tenemos que entender, de la misma manera ocurre con un corazón lleno de sí mismo que no tiene espacio para Dios. Un corazón cerrado para Dios es una muerte progresiva. La independencia de Dios, hermanos, es más peligrosa de lo que nosotros podemos muchas veces pensar o concluir. ¿Por qué la independencia es tan peligrosa? Porque nos cierra a Dios. El más grande engaño en el que una persona puede vivir es pensar que se puede vivir sin tomar la vida de Dios. Pero la realidad es que en Él vivimos, en Dios nos movemos y en Dios existimos. Y nosotros creemos que podemos vivir de esa manera, insensibles a Dios. El pecado, hermanos, es la trampa de creer que podemos prosperar y florecer en la tierra de Dios, porque la tierra es de Dios. Salmo 24 dice, la tierra es del Señor, su plenitud, todo lo que en ella hay le pertenece al Señor. ¿Cuál es el pecado? Esto es lo que produce el pecado. Yo puedo vivir en el mundo de Dios cerrado a Dios. ¿Tú crees que es posible? El pecado nos hace caer en esa trampa. Es lo que la Biblia le llama la dureza de corazón. Corazón endurecido.
El orgullo de la independencia y la autosuficiencia hacen que nos cerremos a Dios. ¿Qué es el corazón endurecido? El corazón endurecido es un corazón cerrado a la revelación de Dios, cerrado a lo que Dios está hablando, cerrado a lo que Dios está diciendo. Dios está hablando, pero el corazón no lo recibe, el corazón no lo escucha. Dios está mostrando sus obras, Dios está mostrando sus milagros están frente a nuestros ojos, pero no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque el pecado nos cierra a Dios. Dios está enviando su palabra y envía su palabra y nada sucede en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos cerrados. Un corazón endurecido. Hermanos, Faraón se volvió un corazón que no amaba la gloria de Dios. El corazón endurecido es un corazón cerrado que rechaza el deseo de Dios en su hijo. Faraón rechazó el deseo de Dios en su pueblo Israel. Se volvió un corazón que no amaba la gloria de Dios. Y ahora, hermanos, esto es importante que usted note. Hay un juicio divino cuando un corazón se cierra. ¿Sabe cuál es ese juicio divino? El corazón se cierra y el juicio es sencillo, sencillísimo. Dios toma distancia. ¿Cuán peligroso es un corazón insensible a Dios? Peligrosísimo. El juicio, la maldición de un corazón que se cierra a Dios es que Dios dice, tomo distancia. A eso se refiere la Biblia cuando dice, Dios endureció el corazón de Faraón. No es que Dios estaba haciendo algo en el corazón de Faraón. Dios estaba simplemente tomando distancia. Si yo dependo de la vida y la vida se distancia de mí, ¿qué pasa conmigo? Morimos. Yo quiero, hermanos, que veamos los síntomas de un corazón cerrado a Dios. Te menciono algunos. Rebelión. Un corazón rebelde. Un corazón que no se sujeta. Un corazón que no está dispuesto a sujetarse ante la autoridad. Un corazón que no está dispuesto a reconocer el orden de Dios. Un corazón rebelde. Ponle atención. Así como las enfermedades físicas, algunas que mencioné, presentan sus síntomas, el corazón endurecido tiene síntomas. ¿Sabes cuál es un síntoma del corazón endurecido? La muerte lenta espiritual. ¿Sabes cuál es? Un síntoma, rebelión. Otro síntoma, queja. Nos quejamos de todo, de la vida, en el día a día. De nuestros labios sale queja. ¿Qué es la queja? Es uno de los síntomas de un corazón cerrado a Dios. ¿Estás listo para otro síntoma? Inconformidad. Nada nos conforma. Nada es suficiente para estar contentos. Que cuando no estamos logrando estar contentos en Dios y por ende buscamos cosas que nos pongan contentos y al final ninguna de esas cosas nos pudo contentar, preocúpate. Es un corazón cerrado. Un corazón que se está cerrando progresivamente o un corazón que ha llegado al estado de completamente cerrado. Otro síntoma, ingratitud. ¿Cuán peligrosa es la ingratitud? Yo te diría, es una de las cosas más peligrosas que hay. No podemos reconocer lo que Dios está haciendo. Todo lo que tenemos es queja, inconformismo. La ingratitud. No agradecemos a las personas. Damos por sentado que las personas tienen que estar allí, punto. Damos por sentado que la gente nos tiene que servir y punto. Damos por sentado que mis empleados tienen que estar allí, punto. Damos por sentadas muchas cosas. Nos acostumbramos, y eso es un espíritu ingrato. Nos acostumbramos
a la familia. Un espíritu ingrato es un síntoma de un corazón, dígale usted, cerrado a Dios. Otro síntoma, ¿está listo? Doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Inestabilidad. Doble ánimo es un corazón inestable. Hoy está, mañana no está. Hoy está arriba, pero mañana fácilmente se derriba. No cobra estabilidad. Necesita ánimo externo continuo. Duda. Otro síntoma, pecado reincidente. ¿Qué habla? Eso debe señalarme, Padre, ¿en qué área estoy cerrado a ti? Puede que estemos en Cristo, pero áreas de nuestra alma estén cerradas a Dios. Podríamos estar en Cristo, un nuevo espíritu, pero aún así, ciertas áreas de nuestra alma cerradas a Dios. Y es preocupante. No, es que la enfermedad está en el pie. O la enfermedad está en el hígado, no está en los otros órganos. No, cuidado, la enfermedad se riega. ¿Entendemos esto? ¿Qué tenemos entonces que hacer con esto? Tiene que ser tratado, ¿o no? ¿Dejamos la dureza o la tratamos? Dígame usted. Los que quieren tratarla, quédense. Hermanos, de verdad le he pedido al Señor, Señor, trata conmigo mi dureza. Yo vengo aquí como el primer endurecido. Reconozco que hay áreas de mi corazón endurecidas. Y hermanos, esa es la condición necesaria para que el restaurador empiece a operar. Si tú vas al médico y le dices, no, yo estoy bien, nunca se va a tomar la pastilla, nunca se va a tomar el medicamento, nunca va a tomar el tratamiento. ¿Por qué? Porque según usted está sano. Pero Dios nos ama, hermano. Dios nos ama. Israel es otro ejemplo de endurecimiento. Israel vio los milagros. Israel en el desierto vio las señales de Dios, vio abrirse el mar rojo. Pero ellos estaban cerrados. ¿Qué más necesitaba hacer Dios por ellos? Muchas veces decimos, yo no veo a Dios. No, Dios está allí. No es que Dios no hace nada por mí. Mentira, Dios está haciendo. El problema es que tú y yo no lo vemos. Y porque no lo vemos, no lo recibimos. Israel vio grandes milagros, pero se negaron a reconocer la mano misericordiosa de Dios. Es más, vieron a Dios como un enemigo. Para ellos, Dios era un enemigo. Y es así como muchos vemos a Dios. Una carga, un enemigo que está en mi contra. Mientras más Israel se cerraba a Dios, más necios, más ciegos, más sordos eran para con Dios. Deuteronomio 29, usted lo puede leer. Dice, te he mostrado señales, te he mostrado prodigios, te he mostrado mis milagros, pero cada vez te endureces más. Wow. Qué peligroso es un corazón cerrado a Dios. Esto es lo que dice Salmo 95, verso 8. No endurezcan su corazón como en Meriba, allí en el desierto, como en el día de Masá. En él, ¿qué es lo que Dios nos habla a nosotros hoy? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es la invitación? No endurezcan su corazón. Cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. ¿Te das cuenta? Dios está actuando. Hoy me levanté temprano y le decía, Señor, quiero ver lo que estás haciendo. No necesito ordenarte que hagas algo. Tú ya lo estás haciendo. El problema está en mí, que no lo veo. Por mi dureza, por mi estado cerrado. Dios está haciendo.
¿Sabes que Dios está haciendo algo y tú no lo estás viendo? Dios lo está viendo en esa familia que probablemente tú no le has puesto mucha atención. Dios está haciendo algo. Pero no agradecemos, no celebramos. ¿Por qué? Por nuestra insensibilidad de corazón. Dios está levantando, no sé cuántos se dieron cuenta en el Espíritu lo que Dios está haciendo con una generación de jóvenes y niños. Si tú no celebras eso, si tú no los abrazas y le dices gloria a Dios por lo que Él está haciendo en ti, tú estás endurecido. Dios está haciendo. El problema está en mí que no lo veo. ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos, iglesia? ¿Estamos en la misma página todos? Por 40 años, verso 10, me repugnó. Mira lo que sucede con Dios. Dios repugna el corazón endurecido. Es lo que te decía. ¿Qué hace Dios ante un corazón endurecido? Toma distancia. Llámame por mi título. No, yo no soy un título. Mi identidad es que Él me hizo hijo, Él me amó. Pero cuando ponemos identidades en las cosas temporales, eso habla, alerta, alerta, un corazón endureza. Siga leyendo, por favor. Mira lo que pasa. Me repugnó aquella generación. Dios se distancia. ¿Qué haces cuando tú ves algo repugnante? ¿Qué haces tú? ¿Tomas distancia, verdad? Un mal olor, ¿qué haces? Cierras la funda y botas eso, ¿no? Porque ante lo que nos repugna tomamos distancia. ¿Qué es lo que a Dios repugna? Un corazón endurecido. Un corazón insensible a Dios. Dios está hablando, predicación va, discipulado va, enseñanza va, y tú sigues en el mismo estado. Clama hoy a Dios que te transforme el corazón. La promesa es que Él nos daría un corazón de carne, cambiaría el corazón de piedra y nos daría el corazón de su Hijo. Esa es la promesa del Señor. Continúa, dice, ¿qué es lo que dijo Dios? Mira, dije, ¿qué dijo Dios? Es un pueblo que se desvía. ¿En dónde? ¿Estás listo? Me olvidé de este síntoma. Síntoma del corazón endurecido. Distracción. Está distraído. Dios está hablando, pero Él está en otra parte. ¿Qué serio es eso? Mira, ¿qué es distracción? Dios está pasando y yo no lo veo. Nazaret, el pueblo donde creció Jesús, tenía a Jesús, pero no lo identificaron. ¿Dónde está el problema? ¿En Dios? No hay problema en Dios. El problema está en nuestro corazón endurecido. Cuando no podemos ver la real necesidad, hay dureza de corazón. Cuando tú te reúnes con una persona y tu conversación es una conversación superficial, pero no te dispusiste para que el Espíritu hablara a través de ti a esa persona que lo necesita, fuiste distraído. Porque el Espíritu Santo quiere hablar a esa persona y quiere usarte a ti, pero tú no estás sintonizado. Un corazón desviado. Mira lo que dice. Es un pueblo que se desvía en su corazón y por lo tanto no conocen mis caminos. No los entienden, no los disciernen. Hermanos, podemos estar años, pero un corazón desviado no nos permite entender la palabra. ¿Qué es eso que predica el pastor? ¿Qué es eso que el pastor está hablando? Un corazón desviado. Por eso no podemos escuchar. Por eso no podemos discernir, no podemos entender. ¿Cuál es el juicio? Dios toma distancia. ¿Sabes cómo Jesús llevó a cabo ese juicio? Jesús hablaba, pero ellos estaban desconcentrados. Jesús enseñaba, pero ellos no estaban atendiendo.
Jesús estaba allí, pero ellos no tenían un corazón para Dios. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Les empezó a hablar en parábolas. Y las parábolas, ¿qué es lo que hacen? Esconden el mensaje. Una parábola no es para explicar algo. La parábola, lea por favor Mateo capítulo 13. La parábola no es para explicar, la palabra es para esconder el mensaje. Como ellos no querían escuchar, Jesús les empezó a hablar en parábolas para que oyendo no oigan, para que viendo no vean y no sean sanados. Porque por un corazón que rechaza a Dios, un corazón que se cierra a Dios. Léalo, Mateo 13 está allí, mis hermanos. Por tanto, verso 11, juré en mi ira, ¿qué juró Dios? No entrará en mi reposo. Hermanos, qué serio es. No participamos de Dios. El reposo significa todo el bienestar de Dios, todo lo que en Cristo ha hecho posible para nosotros. El corazón endurecido se la pierde. El corazón endurecido se pierde lo que Dios quiere hacer. Hermanos, cuando Jesús estaba aquí, la nación era un pueblo cerrado a Dios. La gran mayoría era un pueblo de corazón insensible. La salvación estaba allí en persona, pero no la pudieron ver, no la pudieron recibir. Estaban sus enseñanzas, sus milagros, pero ellos estaban cerrados a Dios. No amaron al Hijo eterno. El mismo peligro corremos hoy. Ellos no querían el deseo de Dios, ellos querían a Jesús. ¿Sabes para qué lo querían a Jesús? Para que los librara de Roma. Ellos no querían a Jesús para el deseo eterno. Y podemos estar buscando a Dios para mi deseo, no para el deseo de Dios. Es un corazón endurecido. No es, Señor, hazme lo que yo quiero. Señor, ¿qué quieres que yo te entregue? ¿Qué quieres que yo te rinda? Cuando yo cojo a Dios para mí, como mi herramienta, mi alicate, para solucionar mis problemas, entonces yo he cogido a Dios para mi deseo. Habla de un corazón en dureza. Hasta los mismos discípulos estaban endurecidos en un momento. Marcos 6:52 habla de que los discípulos se sorprendían ante el problema. No podían hacer nada ante el problema. Los problemas los paralizaban a ellos. Jesús les había dado autoridad para que ellos controlaran el problema, pero como ellos tenían un corazón endurecido, el problema los controlaba a ellos. Una persona endemoniada los controlaba a ellos. Una tormenta en alta mar los controlaba a ellos. Dice Marcos 6. Pero ellos no podían actuar porque tenían un corazón endurecido. Qué serio es un corazón endurecido. Te paraliza. No te permite actuar. Y podemos tener años de cristiano, años de evangélico en un lugar, pero con un corazón cerrado, no vemos el obrar de Dios. ¿Cuál es el clamor entonces, iglesia, que debemos hacer hoy? Si Dios es amor, mis hermanos, ¿qué debería hacer? Vamos al Salmo 81, mire esto. Salmo 81, pero mi pueblo, verso 11, pero mi pueblo, ¿qué hizo mi pueblo? No escuchó mi voz. Esta es la causa de la dureza. Un oído que no escucha. Dios está hablando, Dios está hablando, Dios está hablando, pero no podemos escuchar. ¿Qué es eso? Una persona que tú le hablas, pero no escucha, ¿sufre de qué? No, cuando tú hablas, sordera, y el otro no te escucha, eso se llama sordera. El problema no está en el que habla, el problema está en el receptor. Eso es un corazón endurecido, sordo a escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice: mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no me obedeció, porque obedecer es escuchar a Dios.
El corazón que se sintoniza a Dios va a obedecer. Pastor, ¿por qué se me hace difícil obedecer? Porque no tienes un oído que escucha. Un oído que escucha es oír con el corazón, no es oír solamente con el órgano externo, es oír con el corazón, oír el Espíritu, oír las palabras detrás. ¿Tú qué oyes? ¿Palabras? ¿O estás oyendo al Espíritu? Muchos se quedan en las palabras. Estoy seguro, no sé, a menos que me notifiquen de que hay alguien aquí con sordera física. Todos aquí están escuchando la palabra, físicamente. Pero lo que tenemos que pedir, Dios, dame la capacidad de oír con el corazón. Y porque no oímos, no obedecemos. Eso pasó con Israel. Por eso, dice Dios, los entregué ¿a qué? ¿Está leyendo conmigo? Verso 12. Por eso los entregué ¿a qué? A la dureza de su corazón. Para que anduvieran en sus propias intrigas, en sus propias ideas, como a ellos les parece. Cuando tú vives la vida como te parece, ese es un síntoma de endurecimiento. Ahora, mira lo que dice el verso 13. Hay una esperanza, hermanos. Mira lo que dice el verso 13. Oh, si mi pueblo me oyera, si Israel anduviera en mis caminos. Mira lo que dice el verso 14. En un momento yo subyugaría a sus enemigos. En un momento yo sometería a todos sus enemigos. Volvería mi mano contra sus adversarios. Cuán poderoso es escuchar a Dios, porque si le escuchamos, Dios en un momento subyuga a nuestros adversarios. En un momento Él somete al enemigo. Y si el enemigo no está sometido, es por un corazón que no escucha. Oh, si Israel oyera mi voz, en un momento yo subyugaría a sus enemigos, volvería mi mano contra sus adversarios. Verso 15, mira lo que pasa si escuchamos. Los que aborrecen al Señor le van a fingir obediencia. El tiempo de su castigo sería para siempre. ¿Qué enemigos? Ansiedad. ¿Qué enemigos? Enfermedad del alma. ¿Qué enemigos? Amargura. ¿Qué enemigos? Inmoralidad, lujuria. Todos esos enemigos en un instante quedarían subyugados, sometidos. Si tan solo mi pueblo me oyera. Wow. Mira lo que dice Dios. Pero a ti, verso 16, yo te alimentaría ¿con qué? Con lo mejor del trigo y con miel de la peña te saciaría. En otras palabras, toda la provisión de Dios está para quienes, para los que escuchan. Yo una cosa clamo al Señor. Señor, soy un corazón que necesita. Dime tú una cosa, si Dios es amor, ¿qué tiene que hacer Dios con lo que se endurece? ¿Estás listo para la respuesta? Lo que está endurecido tiene que ser roto. Lo que está endurecido tiene que ser quebrado. Hermanos, ¿cuál es la solución de Dios? ¿Están listos? Este es el mensaje. ¿Cuál es la solución de Dios para el corazón endurecido? Se llama el quebrantamiento de Dios. ¿Qué Dios necesita hacer con lo que está endurecido? Dios lo tiene que romper. Hermanos, Dios lo rompe para dejar solo el corazón de Cristo. Dios ama su mundo. Y si el cuerpo es sabio en batallar, en arreglar el sistema inmunológico, ¿sabe usted que es un ejército poderoso que arregla el cuerpo, que sana el cuerpo? Hermanos, créale más al sistema inmunológico que a la medicina.
Porque Dios puso un ejército en nuestro cuerpo llamado sistema inmunológico para que se autorrepare. Si nosotros fortalecemos el sistema inmunológico, déjeme decirle, usted va a estar más sano que la mayoría, que el promedio. Ahora, si el cuerpo en su sabiduría batalla al enemigo, batalla lo que le está haciendo daño, ¿tú qué crees que Dios va a hacer en su mundo? Esto es difícil hablarlo y predicarlo. Dios tiene que romperlo y quebrantarlo, porque Dios no va a permitir en su mundo aquello que le hace daño a su mundo. Hermanos, muchas veces pensamos que el mundo de Dios es este lugar. No, la tierra es el templo de Dios. La tierra, todo lo que hay en ella, es el templo de Dios. Y sabes, este es un principio. Dios no tiene que mover un dedo. Los principios de Dios ya están dados. Los juicios, los caminos de Dios ya están dictados. No es que Dios está viendo a ver quién se está portando mal para darle. No. Así como la ley de la gravedad ya está dada, tú violas la ley de gravedad y experimentas la consecuencia. ¿Sí? No, yo no creo en la gravedad, yo me rebelo contra la gravedad. Lánzate y vas a experimentar. Dios no tiene que decir, a ver, lo voy a castigar con una caída fuerte. No, ya está dada. El juicio, el veredicto ya está dado. ¿Qué tiene Dios que hacer? Ya está dado el veredicto. ¿Qué tiene Dios que hacer con un corazón lleno de sí mismo? Un corazón endurecido. ¿Qué tiene que hacer Dios con un corazón altivo? Dios no tiene que hacer nada. Ya está dado el juicio. El juicio es quebrantamiento. Así funciona. Dios quebranta al corazón cerrado. ¿Por qué? Porque es la oportunidad para que se vuelva a Dios. ¿Por qué Dios tiene que quebrantar al endurecido? ¿Por qué Dios tiene que hacer eso, pastor? Porque es Dios amándonos. Porque si tú permaneces en tu dureza, te mueres, te secas, te marchitas. Pero Dios en su misericordia tiene que venir y quebrantar, romper lo que no permite que la vida entre. Dios tiene que hacerlo, es el amor de Dios. Quebrantar es que Dios destruye toda confianza en nosotros mismos. ¿Por qué Dios no quiere que yo confíe en mí mismo? Porque eso te destruye. Y Dios te ama. Porque Dios tiene que quebrantar al altivo. Es un principio de amor, es un principio eterno. Todo lo que se levanta en su altivez, en su rebelión, Dios tiene que quebrantarlo, porque es la oportunidad de mostrarle a esa persona: hey, tú necesitas recibir la vida. Si te cierras a la vida, te mueres. Quebrantar es Dios destruyendo nuestros ídolos, el ídolo de nuestra propia razón, el ídolo de nuestros propios caminos, deseos, el ídolo de nuestra propia fuerza. Y Él lo hace para que abracemos a Dios como felicidad y a Dios como fuerza. Mira lo que dice Isaías 2, verso 11. La mirada altiva del hombre, ¿qué va a pasar con esa mirada? ¿Qué va a pasar con los ojos altivos? Será abatida, humillada. ¿Qué Dios tiene que hacer? Mi hermano, no es que Dios está ahí detrás, a ver, te pones altivo, te voy a castigar. No, ya está dado. En el mundo de Dios, todo lo que se levanta y se enaltece, Dios lo tiene que humillar. Ya está dado. Dios permite el abatimiento. Dios permite el quebrantamiento. ¿Por qué? Será humillada la soberbia de los hombres. Toda soberbia, el peor engaño es ensoberbecernos, hermanos. ¿Por qué? Porque está dado. Dios humilla la soberbia de los hombres. Solo el Señor será levantado. ¿Qué es lo que Dios quiere levantar? Lo único que Dios quiere levantar en mí, lo único que Dios quiere exaltar, es a Cristo en mí, su Hijo en mí. Eso es lo que Él quiere levantar. Verso 12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es. ¿Qué es el día del Señor? Explico, el día del Señor es la venganza de Dios contra todo enemigo.
Eso es el día del Señor. Póngala ahí arriba, venganza de Dios. La venganza de Dios, ¿contra quién es? Contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado, o sea, se ha levantado. Y todos ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Serán abatidos. Hermanos, esto me lleva a mí a clamar: Señor, qué altivez hay en mi corazón, qué dureza hay en mi corazón. Esto es práctico, hermanos. Señor, muéstrame, porque si yo permanezco en la dureza, tú vas a quebrantar por amor. Proverbios 18:12, mire lo que dice. Antes del quebrantamiento, ¿qué viene antes del quebrantamiento? Diga conmigo, antes del quebrantamiento, ¿qué es primero? Se eleva el corazón. ¿Tenemos el verso? Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Cuando tú ves a alguien siendo quebrantado, no es porque sí. ¿Qué pasó primero? Dígalo. Creo que no estoy hablando en español. Se eleva el corazón. El ángel de luz se elevó primero. ¿Qué vino después? Enseguida, ¿qué viene? El quebrantamiento. Dios quebrantando. Antes de la honra, ¿qué viene? El abatimiento. ¡Wow! Entonces mira, es un amor de Dios. Es una misericordia de Dios. Si el Señor, yo me elevo y el Señor me quebranta, me abate, me humilla, ¿para qué es? Para honrarme. Si yo respondo al quebrantamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, amados hermanos? Necesitamos abrazar el quebrantamiento de Dios. En un momento de su vida, David se cerró a Dios y trajo mucho mal sobre sí mismo. ¿Sabes cuál es la peor etapa de la vida de David? Cuando David se cerró. Trajo la peor desgracia a su vida, a su familia, a la nación. ¿Quién es David? Uno que Dios rompió. ¿Y por qué lo rompió? ¿Estás listo para la respuesta? Porque Dios lo amaba. ¿Por qué Dios tuvo que romper a David? Porque Dios lo amaba. Salmo 51:8, en el salmo donde David se arrepiente, dice: hazme oír gozo y alegría. ¿Qué viene después del quebrantamiento si tú y yo sabemos responder? Gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. ¿Está listo para decir esta frase? Qué bueno es Dios cuando quebranta. Siempre es para levantarnos. Algunos no lo dijeron. Muchos evaden estos mensajes. No quieren predicar de esto o no quieren que se les predique eso. Pero sabe que detrás del quebrantamiento viene la exaltación de Dios para el que sabe responder. Hermanos, ¿estás de acuerdo con que Dios nos rompa para traernos al verdadero gozo y alegría de escucharlo a Él? ¿Estás de acuerdo que solo Él se ha visto en nosotros? Porque no todos lo abrazan, muchos se endurecen más y eso solamente los prepara para la completa destrucción. ¿Qué pasa si yo no recibo el quebrantamiento de Dios? Completa destrucción. Pero el evangelio, en cambio, es para aquellos que reciben el quebrantamiento y se abren a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Muchos piensan que el arrepentimiento solamente es llorar. No, sí, ciertamente hay lágrimas en el arrepentimiento, pero la razón por la que lloramos
es de que, Señor, acepto el quebrantamiento. ¿Qué es arrepentirse? ¿Estás listo para esta definición de arrepentimiento? Señor, acepto tu quebrantamiento. Eso es arrepentimiento. ¿Qué es un falso arrepentimiento? Luchan contra el trato de Dios y piden, Señor, quítame la consecuencia, Señor, líbrame de la vergüenza, Señor, líbrame. No, eso no habla de un corazón arrepentido. ¿Qué habla de un corazón arrepentido? Señor, recibo el quebrantamiento, porque es para oír gozo y alegría. Es para que Dios nos honre, es para que Dios nos levante, para que Dios levante a Cristo en nosotros. Hermanos, el corazón quebrantado llora su dureza. Es por eso que el acontecimiento eterno, el evangelio, es el anuncio para los quebrantados. Isaías 61, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados. ¿Para quién es el evangelio? Es para todos. Es para los que reciben el quebrantamiento. El evangelio no es para todos. Jesús nunca le dio el evangelio al hombre lleno de sí mismo. Jesús solamente le dio el evangelio a aquellos que recibieron el quebrantamiento. Tú lo ves, el joven rico llegó lleno de sí mismo. Jesús no le dio el evangelio. Tú no puedes darle el evangelio al corazón endurecido, porque el corazón endurecido lo que necesita primero es el quebrantamiento. Tenemos que predicar el evangelio. Antes que predicar el evangelio, tenemos que predicar el quebrantamiento. ¿Cómo quebrantas al hombre en su orgullo cuando tú le muestras cuán grave es el pecado de esa persona delante de Dios? Cuán grave es su enfermedad. Solo entonces va a abrazar el evangelio. Por eso la ley de Dios es poderosa, porque la ley de Dios quebranta mi orgullo. La ley de Dios me dice, eres pecador. Si yo no me pongo de acuerdo con la ley de Dios, yo no estoy listo para recibir la buena noticia. ¿Para quién es? Para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sabías que cuando Dios quebranta, Dios va a producir una aflicción en nosotros, un llanto? No sé si han notado ustedes, en ustedes mismos o en las personas, cuando alguien llora es porque algo se está abriendo. Cuando alguien rompe en llanto o lágrimas, ¿qué significa? Que algo que está ahí cerrado quizás se está empezando a abrir. Llorar es una expresión de que algo que estaba cerrado se está abriendo. Te empieza a contar de cosas que ha tenido guardadas en su corazón, que sucedieron en el pasado, y empieza a llorar. ¿Por qué? Porque algo que ha estado escondido se empieza a abrir. Es importante entender la función del llanto, del lloro, las lágrimas. Está hablando de que algo se está abriendo. Por eso es que continúa el verso 2, para proclamar, el 1, libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros. Verso 2, para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Mira, ¿para quién es el evangelio? Para los que empiezan a abrirse. Para los que empiezan a ser rotos por Dios y dicen, Señor, me pongo de acuerdo contigo. Para conceder que a los que lloran en Sión, a los que lloran se les dé, ¿qué cosa? Diadema, corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. ¿Para qué es el quebrantamiento, hermanos? Para experimentar el gozo de Dios. Salmo 34, 18 lo dice así: cercano está el Señor a los
quebrantados de corazón y salva a quienes, a los abatidos de espíritu. ¿Ah? El Señor no está cerca del corazón orgulloso. No está cerca del corazón endurecido. Si tú cuando estás en la presencia de Dios no puedes derramar una lágrima, preocúpate por la dureza de tu corazón y clama a Dios que te salve. Si no podemos expresar, hermanos, la música no es, eso es la previa. No. Los cánticos del cuerpo reunido son la oportunidad para abrirme delante de Dios. Porque si yo no me abro, su palabra no puede penetrar. Tú llegas tarde, llegas a las ofrendas y enseguida te vas porque no te gustan las ofrendas. Habla de un corazón en dureza. Si no podemos derramar lágrimas, si Dios nunca te saca una lágrima, aquí, en donde quiera que estás, de gratitud, eso habla de un estado de dureza. Dios está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Dios es atraído al corazón. ¿Cuál es el corazón donde Dios hay un imán que a Dios lo atrae? El quebrantado de corazón. ¿Cuál es el imán donde Dios está? Yo pensé que Dios estaba con los grandes. Yo pensé que Dios estaba con los fuertes, con los poderosos. No, Dios está con los quebrantados de corazón. Dios es atraído al corazón que lamenta su pecado. No el corazón que se autojustifica, ni el corazón que busca culpar a otro. Dios es atraído al corazón que lamenta su propio pecado. Ese corazón es el que está listo para el obrar de Dios. ¿Sabes qué es lo que lloramos por lo general cuando estamos en dureza? Lo que él me hizo, lo que ella me hizo, lo que mi padre me hizo. ¿Sabes lo que llora el corazón que está quebrantado de corazón? Él llora su propio pecado. Él llora su propia condición. Qué tremendo. El mismo Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios, los corazones a donde Dios es atraído, ¿cuáles son? El espíritu contrito, el espíritu quebrantado, al corazón contrito, al corazón quebrantado, humillado, Dios no lo desprecia. Yo quiero el corazón quebrantado entonces. Isaías 53:5, esta es la buena noticia. No podíamos lograrlo por nuestras fuerzas. Por eso Dios envió al ungido. Dios envió al Mesías. Porque cuando puso al Mesías en la cruz, el Cristo, el ungido, en su muerte quebrantó nuestra naturaleza pecaminosa para darnos un corazón abierto a Dios. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? ¿Sabes para qué? Para quebrantar al viejo hombre. Porque el viejo hombre era inquebrantable. Era obstinado, duro de cerviz, endurecido, obstinado. Y ese viejo hombre necesitaba una sola solución. ¿Está lista para la solución? La cruz. ¿Qué es la cruz? Es el quebrantamiento del viejo hombre. Es el quebrantamiento de nuestra carne. Qué hermoso. ¿Cuántos pueden decir gracias? Porque en tu muerte quebrantaste mi naturaleza de pecado. Verso 5, Isaías 53. Él fue herido, la palabra es perforado, quebrantado, humillado. Él, hablando del Mesías, este es un pasaje mesiánico, habla de Cristo. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, es otra palabra para desmenuzado, quebrado, roto, quebrantado. Él fue quebrantado por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, por nuestro bienestar, cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sanados de qué?
de un corazón endurecido. ¿De qué te sana Él? Aprendamos a distinguir la enfermedad. Aprendamos a distinguir la enfermedad. La enfermedad es nuestro propio corazón endurecido. Que no lo escucho, que salgo y pastor, a mí Dios nunca me habla. Dios siempre está hablando. El problema es tu oído, que no está quebrantado para escucharlo. Muchos piensan que Dios habla en momentos donde todos nos ponemos en una posición de trance y entramos todos allí y Dios va a hablar. No. En el momento que yo menos creería que Él me podría hablar, Él me habla. En la tormenta más estrepitosa de la vida, Él habla. Él habla. Esa es la enfermedad, la dureza. Por lo tanto, hermanos, el llamado es: necesito tomar la cruz diaria para quebrantar la carne. ¿Qué es lo que se quebranta en la cruz? Tomar la cruz. ¿Por qué tenemos que tomar la cruz? Porque todavía hay estragos de ese hombre endurecido, de esa mujer endurecida. Para eso es la cruz diaria, para que solo quede Cristo. Isaías 57:15 dice, así dice, pongamos la atención, el alto y sublime, el eterno Dios, el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios salvador. Así dice el alto y sublime, que vive para siempre, o sea que mora en la eternidad, el Dios eterno, cuyo nombre es santo. Yo habito. ¿Con quién habito? ¿En dónde habito? En lo alto y santo. Pero también, mira lo que dice, con el contrito, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Dios habita allí para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos, de los quebrantados. Entonces, hermanos, es importante decir esto: el quebrantamiento es la vida diaria del nuevo creyente. Oh, no, es que hay etapas en la vida donde yo me quebranto. No, todos los días yo tengo que recibir quebrantamiento en las áreas endurecidas. O alguien aquí ya llegó. Por lo tanto, todos los días hay áreas que tienen que ser quebrantadas. ¿Para qué? Para el bienestar de Dios, Cristo. Ese es el llamado. Pastor, eso es Antiguo Testamento. No, Santiago 4, verso 8. Acérquense a Dios y Él se acercará. ¿Te acuerdas que la dureza que hace que Dios se aleje? Pero mira que lo acerca a Dios. Limpien sus manos, pecadores. Ustedes de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. ¿Cuál es el llamado? Todos los días el cristiano llora. Sí, Señor. Todos los días el cristiano llora las durezas, los estragos de dureza en su corazón. No, yo estoy en un tiempo, no lloro, pastor. Durito de corazón. No, mi hermano. Todos los días el Espíritu Santo habla y me señala. ¿Y qué pasa cuando Él me muestra esa área de dureza? Señor, no la justifico. No está bien. Señor, no es correcto. La entrego, la rindo. Espíritu, guíame a mostrar a Cristo. Guíame, que Cristo se exprese en esa dureza. Que su risa se convierta en lamento. Que su gozo se convierta en tristeza.
Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. Hermanos, es mejor que yo, por el poder del Espíritu siempre, detecte las durezas, las rinda, las quebrante, porque luego Él me exalta. Hermanos, en el corazón de la nueva creación hay una doble dinámica. Dos cosas suceden en el corazón de la nueva creación. Llora su pecado y se alegra en la suficiencia de Cristo. Todos los días tenemos esta doble dinámica. Lloro mi pecado, lloro mi dureza, pero me alegro en que Cristo es suficiente y Él se manifestará en mí. Necesitamos, hermanos, entonces detectar toda dureza de corazón. Haz esta oración: Padre, que tu Espíritu me señale toda dureza de corazón en mí, toda área de mi corazón donde estoy cerrado. Probablemente pusiste felicidad en algo, un logro, una meta temporal, o has puesto identidad en una posición, en un puesto, o has puesto esperanza en tu salud, en tus fuerzas, en tu sabiduría. O eres de los que te irritas fácilmente cuando otro hace algo mal, pero no te lamentas de tu propia condición de pecado. Probablemente has puesto confianza en lo que el dinero puede conseguir por ti o en lo que con tu trabajo puedes conseguir. Todo ese afán y preocupación son áreas de dureza que progresivamente te van cerrando a Dios hasta volverte insensible. Por eso es que Jesús una y otra vez advierte: no se preocupen, no se afanen, no se estresen por lo que van a comer, lo que van a vestir, lo que han de beber. ¿Por qué? ¿Sabes por qué lo dice Él y por qué nos advierte de eso? Porque lentamente te vas endureciendo. El afán te endurece. Las preocupaciones son el terreno pedregal que no permite que la semilla germine. Por eso Él dice: no cedas a la preocupación, porque te endureces. Cada día es necesario romper identidades falsas en nosotros. Todos los días hay algo que romper. Hermano, ¿estás listo? ¿Estás listo para empezar esta semana y pedirle: Espíritu, muéstrame qué quieres romper para que Cristo sea levantado? Pide a Dios que su Espíritu te muestre toda área donde Cristo no lo es todo. Cuando Dios nos muestra áreas endurecidas, no debemos aferrarnos a ellas. Hay mucha gente que se le dice algo que está mal y se endurece. O Dios le está mostrando, el Espíritu le está mostrando y se endurece, las autojustifica. Cuidado con eso, cuidado con eso. Cuando Dios nos muestra áreas endurecidas, no nos aferremos a ellas, rindámoslas a los pies de Cristo. En la Biblia hay un hermoso ejemplo de alguien que entendió esta verdad. Marcos 14. Una mujer llamada María llegó a Jesús sabiendo que algo de ella necesitaba ser quebrado. ¿Tú qué prefieres? ¿Tú traerlo y quebrantarlo delante de Dios? ¿O permanecer endurecido y que Dios quebrante? Clamemos a Dios. Cuando María quebró aquello que consideraba muy valioso, se abrió para que Dios sea visto en ella. Estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón, el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume. ¿Sabías cuánto valía este perfume? El contexto lo explica. El perfume que se ponía en estos frascos de una piedra llamada alabastro valía lo que representa o lo que equivale 300 días de trabajo. Póngale en los números, ¿cuánto vale el día de trabajo, el salario básico? Ya, pongamos 20, está más. 300 por 20, $6,000.
Eso valía este perfume. Pero quiero que notes, yo sé que algunos conocen esta historia, quiero que notes algo. Jesús no pide el frasco quebrarlo. Ella lo entregó. Ella lo quebró. ¿Tú qué esperas? ¿Que Dios venga y quebrante? ¿O tú puedes escuchar hoy la voz de Dios? Mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, Señor, ¿qué quieres que entregue? ¿Qué quieres que quebrante? ¿Qué hizo ella? Rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. El perfume lo cogió, rompió el frasco en sí. Solo el frasco tenía un alto valor. Solo el frasco, no se diga el perfume. Rompió el frasco y el perfume lo derramó en Jesús. Los que estaban en la casa la comenzaron a acusar de despilfarro. Ahí salen, ¿no? Aquellos que no entienden los caminos de Dios y empezaron a acusarla de que estaba despilfarrando. Jesús, dirigiéndose a ellos, les dijo, verso 9, en verdad les digo, verso 9, que donde quiera, ¿qué cosa? Que el evangelio, el acontecimiento, se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. María detectó algo que necesitaba ser roto. ¿Qué te dice hoy el Espíritu? Que tienes que romper. María no esperó a que Dios lo quebrantara. Esta es la adoración. Ella lo rompió y puso el valor en Jesús. ¿Qué es adoración? Hermano, levante las manos. Si alguien te tiene que animar para que tú levantes las manos, no es adoración. Si alguien te tiene que quebrantar tu comodidad, tu indiferencia, entonces déjame decirte, no es adoración. ¿Qué es adoración? Nadie me tiene que forzar al quebrantamiento. Mi vida, tú eres digno de mi vida, Señor. Yo no, hermanos griten, hermanos aplaudan, hermanos salten, hermanos dancen. Nadie me tiene que forzar. La adoración, yo lo entrego porque Él lo merece. Por lo tanto, hermanos, María pasó a la historia. Entiende este principio. Los que escriben la historia, los que marcan la historia, son los quebrantados de corazón. Dijo Jesús, donde quiera que se predique el evangelio, se hablará de ella. ¿Quiénes escriben la historia del evangelio? Los quebrantados de corazón. Pastor, ¿qué hago? Primero, dile a Dios que te permita ver tu propio pecado. Clama así. Yo sé que tienes ojos para ver el pecado de otro. Dile a Dios, Señor, muéstrame mi dureza. Primero, entonces, bueno, hemos hablado de muchos llamados de acción, pero para resumir y concluir, primer llamado de acción, Dios, permíteme ver, permíteme llorar por mi propio pecado. Salmo 119, mira lo que dice. Antes que fuera afligido. ¡Wow! ¿Qué pasó antes de la aflicción con el salmista? Salmo 67, mi hermano. Antes que fuera afligido, yo me descarrié. Pero ahora guardo tu palabra. Qué bueno es que Dios aflija. ¿Por qué?
porque entonces yo andaba descarriado. Su quebrantamiento me llevó a guardar, amar a Cristo, guardar su palabra. Verso 69, Salmo 119 estamos. Verso 69, yo sé que usted tiene su Biblia, aunque no esté en la pantalla. Los soberbios han forjado mentira contra mí. Mira los soberbios, ese es el camino de la soberbia. Pero yo, como fui afligido y ahora amo a Cristo, guardaré tus preceptos. Verso 70. Mira lo que pasa con el corazón del soberbio. Los soberbios, su corazón está cubierto de grasa. Eso es corazón endurecido. Su corazón está cubierto de grasa. Pero yo me deleito. Póngale ahí, Cristo, la ley de Dios. Ahora el verso 71. Bueno es, diga conmigo, bueno es para mí ser afligido. Muchos rechazan la aflicción, pero Dios en el corazón que depende le hace orar. Bueno es para mí ser quebrantado, afligido. ¿Para qué? Para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de monedas de oro. ¿Dónde está el valor? El valor está en la palabra viva, Cristo. El valor no está en los millares de oro y plata. ¿Qué hace el quebrantamiento? Nos quita toda confianza en nosotros. Segundo llamado de acción, entonces, haz esta oración. Padre, hay áreas de pecado en mí que sin ti yo no podría ver. Pecados de soberbia, pecados de menospreciar a Cristo, el verdadero tesoro. Yo te pido, llévame a la confesión diaria. Primero es que podamos verlo. Segundo, que podamos diariamente confesarlo. Señor, no está bien, te confieso, soy una persona en esta área endurecido. Hermanos, Isaías 45, no lo vamos a leer, pero Dios habla de Ciro, su ungido, que es una figura de Cristo. Y Dios le dice a Ciro, yo quebrantaré cerrojos, yo quebrantaré, yo romperé puertas de bronce delante de ti, yo te abriré camino. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Si yo entiendo esto, Dios mismo quebrantará todo obstáculo. Lo que tú quieres que se rompa en tu vida, Dios lo romperá si yo rompo mi corazón delante de Él. Y quiero cerrar con esto. Si los que abrazan el quebrantamiento de Dios son exaltados por Dios, los que permanecen en dureza serán quebrantados para siempre. ¿Qué pasa, pastor, con el que nunca se quebrantó? Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones? ¿Por qué los pueblos traman cosas vanas? Se levantan, se enaltecen, se ensoberbecen los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Eso es lo que pasa con los gobernantes. Muy rara vez tú encuentras a un político sinceramente agradeciendo a Dios, reconociendo a Dios. No quiero hilar en ese detalle, pero qué pena que las naciones, que los pueblos, que los hombres que están en poder se independizan de Dios. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su Cristo, el ungido, diciendo, ¿qué dicen? Rompamos sus cadenas, echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que ningún gobernante ensoberbecido reconoce a Dios. Ahora, ¿quieres ver lo que pasa con el que permanece en esa dureza? Verso 9. Tú, oh Dios, los
quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Permanecer en dureza es serio. Todos entendemos el llamado que Dios nos está haciendo. ¿Qué pasa con el corazón que permanece en dureza? Dios lo desmenuza y lo destruye para siempre. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás, lo quebrantará, lo desmenuzará bajo sus pies. Es muy serio la dureza de corazón. Los desmenuza, los quebranta. Yo no voy a estar como un enemigo de Dios bajo sus pies. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. No esperemos ese desmenuzamiento que Dios hace. Oramos así: Padre, acepto tu quebrantamiento. Todo lo que dices de mí es correcto. Me humillo por tu espíritu. Guíame a Cristo. Ahora aplasta a Satanás debajo de mis pies. Quebrántalo, desmenúzalos. Tú vengas a mis enemigos. Todo enemigo que me cerró contra ti, el viejo hombre, Satanás, demonios, enfermedades, hoy abrazo el quebrantamiento de Dios. Todo enemigo es quebrantado bajo los pies de Cristo. Aplasta a Satanás. Hoy aplasto a Satanás. Él es el único. Su dureza en mí, su orgullo en mí, su soberbia en mí, hoy la humillo delante de Dios, porque el evangelio es para vendar a los quebrantados de corazón. Gracias, Señor Dios. Nos rendimos a tu preciosa palabra y te decimos, Señor, un oído atento. Qué hermoso es Dios. ¿Qué se me dio en el nuevo nacimiento? Un corazón que le escucha. Agradece tu corazón. Señor, ya no me pertenece un corazón endurecido. Quiero confesarlo todos los días. Me pertenece un corazón que escucha, sensible. Un corazón enternecido. Josías se llenó de ternura cuando escuchó la ley de Dios. Ese es el corazón de Cristo. El mejor Josías, Cristo, es un corazón tierno en nosotros. Un corazón duro no conoce la ternura. Un corazón, el corazón de Dios, es un corazón tierno, sensible a la voz de Dios. Hoy nos inclinamos, Señor. Hoy nos rendimos. Hoy entregamos toda dureza, la que nos cerró contra ti, la que nos cerró contra el cuerpo. Hay muchos creyentes que están cerrados contra el cuerpo, y cada vez que permaneces cerrado contra el cuerpo, te estás secando, te estás endureciendo más. Arrepiéntete de haberte desconectado del cuerpo, porque si tú sacas un miembro del cuerpo, se muere. Muchos creyentes no quieren saber nada del cuerpo. Quizás porque fueron heridos en el pasado, quizás porque fueron afectados, quizás porque los ofendieron, quizás porque los abusaron. No, déjame decirte, no fue Cristo, fue el pecado. Y tú y yo necesitamos hoy reconectarnos a la fuente de vida, que es Cristo y su cuerpo. Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Perdónanos por nuestra indiferencia. Indiferencia es dureza. Insensibilidad es dureza. Apatía es dureza. Queja es dureza. Murmuración es dureza. Señor, guárdame de esos enemigos, porque aquel que permanece en eso será aplastado. Señor, guárdanos en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Dios. No es un culto más. No es una oración más.
Señor Dios, es la necesidad. Esto es lo que legisla la nación. Una iglesia sensible a Dios. Sí, Señor, afuera hay un deber cívico. Pero, Señor, el verdadero gobierno está en los quebrantados, porque a ellos Dios los levantará sobre todas las cosas, y todo altivo caerá, aquel que trama contra Dios caerá, todo aquel que es ingrato con Dios caerá, pero Dios levantará solo al Señor, solo al ungido, solo a Cristo, y Cristo en su iglesia. Para gloria de Dios, ¿cuántos reciben? ¿Cuántos se abren a Dios hoy? En el nombre de Jesús. Amén y amén.